El dolor se desliza como una sombra sobre el alma, cuando la oración parece un susurro perdido, y aún así te preguntas si desde ese lugar quebrado puede levantarse algo que el infierno no soporte, y la promesa arde silenciosa en el borde del espíritu, esperando ser oída. En esta antesala sagrada, donde cada respiración pesa más que las palabras, la Escritura se levanta como un relámpago desde lo alto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, porque la voz del trono no llama a los fuertes, sino a los rendidos, y allí comienza el secreto que intimida regiones invisibles. Como dijo Watchman Nee, la oración verdadera nace donde termina la confianza en uno mismo, y ese filo es el que perfuma la atmósfera con un germen de fuego que aún no se revela del todo. Hay un momento en que el alma se detiene, como si un silencio antiguo reclamara su territorio, y algo dentro se pregunta, ¿por qué la noche parece más larga, justo cuando decides inclinarte? Tal vez sea porque el infierno conoce el potencial oculto de un corazón que deja caer su orgullo en la presencia del Padre. Según declaró Watchman Nee, cuando el creyente deja de apoyarse en sus fuerzas, Dios comienza a mover las suyas, y esa es la grieta que los demonios temen. Pausa sagrada. No la que debilita, sino la que revela que detrás del cansancio hay un resplandor tímido, una brasa que apenas respira, pero que anuncia un destino más alto que la derrota que intentaste normalizar. Hay un temblor que no pertenece al miedo, sino a la santidad, cuando te acercas a la oración como quien toca el umbral de una realidad más grande. Lo que parece un murmullo fatigado es, en verdad, un llamado desde lo eterno para ajustar el pulso del alma al pulso del cielo. Así lo expresó Watchman Nee. Dios responde no a la elocuencia, sino a la entrega, y en esa entrega comienza a insinuarse un calor distinto, tenue todavía, pero suficiente para incomodar la oscuridad. En esta senda cada palabra se vuelve un acto de renuncia, cada exhalación un altar íntimo donde lo que parecía apagado empieza a anunciar que no está muerto. Y mientras avanzas, algo en ti percibe que la fragilidad no es un enemigo, sino un puente. Lo que dolía ahora se vuelve llave, lo que callaba se vuelve señal, lo que temías se vuelve puerta. No porque seas fuerte, sino porque has decidido rendirte justo donde más duele. Ese es el lugar donde comienzan las revelaciones que el infierno intenta esconder. Pausa breve. La atmósfera se espesa. La brasa insinuada, todavía tímida, comienza a liberar un resplandor que no habías notado. Y aunque no lo comprendas, algo está siendo desplazado, algo está cediendo, algo está abriéndose paso con la suavidad de un amanecer que promete incendiar la noche entera. Este es el preludio. Lo que viene no es una técnica, ni una fórmula, ni un ritual. Es una exposición del alma al territorio donde Dios habla y la oscuridad retrocede. Y, aunque aún no lo ves, la brasa insinuada está por convertirse en señal. Algo va a ser revelado, y en esta frontera invisible, donde el espíritu apenas comienza a reconocer la magnitud del llamado, cada segundo se vuelve una invitación a inclinar el corazón un poco más, a permitir que la pequeña brasa escondida respire sin temor. Nada aquí es casualidad, todo es preparación. Algo se aproxima, algo profundo, algo que cambiará tu manera de arrodillarte hoy. La brasa que antes apenas se insinuaba, ahora aparece caída, como si hubiera rodado desde un lugar alto para descansar en el polvo, sin fuerza ni forma, esperando que alguien la mire sin desprecio. En esta visión del alma, donde el cansancio se vuelve espejo y el silencio revela grietas, algo se sacude dentro de ti, no porque fallaste, sino porque estás viendo con claridad la condición espiritual que evitabas nombrar. No se trata de derrota, sino de revelación, porque solo quien se atreve a mirar la brasa caída entiende por qué la oración auténtica incomoda tanto al infierno. Así lo afirmó Watchman Nee. La oración es la confesión de nuestra total dependencia, y esa confesión es la que abre una puerta que las tinieblas preferirían mantener cerrada.
A veces la caída de la brasa se siente como la caída del alma misma. No sientes chispa, no sientes fuerza, no sientes impulso. Te arrodillas y tu interior parece un cuarto vaciado por una tormenta. Y sin embargo, es allí donde Dios empieza a limpiar la atmósfera para una intervención más profunda. Porque Él no teme tu polvo, Él lo usa. Según advirtió Watchman Nee, el Señor no busca voces poderosas, sino corazones rendidos. Y ese rendirse es lo que transforma una brasa caída en el preludio de un despertar. Pausa sagrada. No para detenerte, sino para que reconozcas que incluso en tu desgaste hay una belleza que el infierno no entiende. La belleza de un alma que todavía no ha renunciado a orar. La brasa caída representa más que debilidad. Representa historia. Representa luchas que no contaste, heridas que ocultaste, noches donde hablaste con Dios sin recibir respuesta inmediata. Y aún así, aquí estás, orando, clamando, esperando. Hay un tipo de fe que solo nace cuando lo poco que queda parece insuficiente, y precisamente por eso es poderosa, porque ya no depende de ti, sino de Él. Así lo escribió Watchman Nee. Cuando dejamos de confiar en nuestras manos, el cielo comienza a moverse, y ese movimiento, aunque no lo escuches todavía, ya comenzó en el New Síntesis, territorio invisible que rodea tu vida. Miras la brasa caída y te preguntas si algo tan pequeño todavía puede humillar al infierno. Y la respuesta, aunque no la sientas, está escrita en el lenguaje de los cielos. Sí, el infierno no teme al creyente perfecto. Teme al creyente que no se rinde. Teme al que, aun roto, vuelve a doblar las rodillas. Teme al que, aun cansado, vuelve a levantar el alma. Teme al que, aun sin brillo, sigue apagando mentiras con su constancia. Pausa profunda, porque las tinieblas conocen un secreto que tú apenas comienzas a sospechar. Una brasa caída sigue siendo fuego en potencia, y todo el infierno sabe que Dios sopla sobre brasas caídas. En este segundo tramo, el Señor no te muestra una llama gloriosa, te muestra un residuo frágil de luz. No te muestra victoria, te muestra vulnerabilidad, porque es allí donde nacen las oraciones que cambian atmósferas, las oraciones que no salen de la garganta, sino del quebranto, las oraciones que no buscan impresionar a otros, sino tocar el corazón del Padre. Y es precisamente esa clase de oración la que las tinieblas no soportan. No miedo teatral, sino miedo real. Un terror antiguo que surge cuando un hijo de Dios se despide del orgullo y abraza su necesidad sin máscaras. Viene un secreto que no explicaré todavía. Lo verás con más claridad adelante, cuando el alma esté lista. Pero adelanto una imagen. La brasa caída no está sola. Hay un viento que todavía no ves, un susurro que todavía no oyes, una mano que todavía no reconoces. Y cuando ese viento toque la brasa, cuando ese soplo divino se incline sobre tu cansancio, cuando ese susurro roce tu espíritu, no habrá infierno capaz de detener lo que está por levantarse, porque la brasa caída no anuncia final, anuncia renacimiento. Y en este punto, donde tu alma se mira sin adornos, algo profundo comienza a moverse. No es fuego todavía, pero es propósito. No es llama aún, pero es destino. Prepárate. Lo que viene no solo va a tocar tu vida, va a confrontar tu ego y abrir territorio sagrado. La brasa ya no solo está caída, ahora está en ruina profunda, casi irreconocible, como si el peso de demasiadas batallas la hubiera reducido a un fragmento que apenas respira. Y sin embargo, es aquí, en este abismo silencioso, donde el cielo suele hablar con mayor claridad. No lo hace con truenos ni visiones, sino con un susurro que perfora la carne del ego, porque este tramo del camino no es sobre poder, es sobre muerte, muerte del yo, muerte del orgullo, muerte de la ilusión de control. Como proclamó Watchman Nee, la cruz no mejora al hombre, lo termina. Y esta terminación es la que abre el espacio necesario para que la oración deje de ser un esfuerzo humano y se convierta en una corriente espiritual. Hay momentos en que lo que ves en tu interior te desconcierta. Creías que estabas mejor,
que estabas más fuerte, que tu vida de oración ya tenía cierta madurez, y de pronto te enfrentas con un vacío que no sabes interpretar. Ese vacío no es fracaso, es cirugía. Es la intervención invisible del Espíritu, arrancando lo que estorbaba, limpiando lo que ocultabas, quebrando lo que te esclavizaba sin que lo notaras. Según enseñó Watchman Nee, el Señor no puede usar un espíritu que aún confía en sí mismo, y en esta fase el Señor no está tratando de desanimarte, está tratando de liberarte de ti. Pausa sagrada. El aire se espesa, la conciencia se vuelve más sensible, y el alma empieza a entender que la ruina no es castigo, sino preparación. Aquí es donde la anáfora se vuelve un espejo del alma. Ruina que revela, ruina que purifica, ruina que redime, ruina que expone la raíz del ego, ruina que obliga a soltar el control. Hay una profundidad espiritual que solo aparece cuando ya no tienes fuerzas para fingir, cuando tu oración deja de ser un discurso y se convierte en un gemido, cuando lo que dices ya no intenta convencer a Dios, sino rendirte ante Él. Así lo declaró Watchman Nee. Dios no responde a la insistencia del alma, sino al quebrantamiento del espíritu. Y este es el umbral donde la brasa arruinada comienza, sin saberlo, a prepararse para un despertar mayor del que imaginas. La ruina profunda no es bonita, no es inspiradora, no es épica, es cruda, dolorosa, humana. Aquí es donde confrontas las motivaciones ocultas, los deseos que no habías confesado, los temores que maquillabas, las heridas que llevabas en silencio. Pregunta cirúrgica irresistible: ¿qué parte de tu oración aún nace del ego y no del espíritu? Pausa pesada porque la respuesta no llega rápido, llega con revelación. No se siente condena, sino claridad. El ego muere con lentitud, pero muere, y su muerte libera un tipo de espacio interior que el cielo honra. Y es aquí, en la ruina irreparable, donde ocurre el microclímax oculto de este bloque. No se manifiesta con luz ni con emoción, sino con una verdad que atraviesa como espada. Dios nunca quiso tus fuerzas, quiso tu entrega, nunca quiso tu brillo, quiso tu verdad, nunca quiso tu autoconfianza, quiso tu dependencia. La brasa en ruina profunda ya no infla su orgullo, ya no presume, ya no compite, ya no esconde. Y por eso mismo está lista para lo que antes no podía soportar: ser encendida por un fuego que no proviene de ella. Las tinieblas observan esta ruina con incomodidad, no porque te vean débil, sino porque reconocen lo que está a punto de nacer. Ellas saben que la muerte del ego es el nacimiento del poder espiritual. Ellas saben que cuando un hijo de Dios se rinde, de verdad, algo en el mundo invisible cambia de posición, y tú, sin notarlo del todo, estás cruzando un umbral. No es gloria todavía, no es fuego aún, pero es destino, y cada palabra que emerge de tu boca en este estado de ruina profunda carga una autoridad distinta, silenciosa, pero imparable. Algo se aproxima, un giro que no podrás detener, una respiración divina que pronto tocará lo que hoy parece irreparable. Mantente aquí. La ruina es el preludio del renacimiento que está por llegar. La ruina de la brasa permanece frente a ti como un testigo silencioso, pero ahora no se presenta solo como un estado del alma, sino como un contraste generacional. Hay una generación que nació para cargar altar, y otra que se acostumbró a consumir fuego ajeno sin levantar uno propio. Entre ambas se estira una tensión espiritual que hoy te alcanza, porque este es el momento de confrontación, no contra personas, sino contra una cultura que diluyó lo sagrado hasta convertir la oración en un recurso secundario. Como advirtió Watchman Nee, una iglesia que no ora es una iglesia que se ha rendido sin saberlo. Y estas palabras se vuelven bisturí dentro de ti. La brasa en ruina aparece 2 veces en este tramo, no para recordarte tu debilidad, sino para mostrarte la fractura espiritual de una época. Primera vez, una brasa en ruina, ignorada, como si ya no tuviera valor. Así está gran parte del pueblo, con brasas que alguna vez ardieron, pero que hoy duermen bajo el polvo del entretenimiento. La
velocidad y la autoexaltación. Segunda vez, la misma brasa en ruina, observada con atención. Aquí estás tú, mirándola como quien ve su propio reflejo y decide no darle la espalda. Según declaró Watchman Nee, el poder no se pierde por falta de dones, sino por falta de comunión. Y esa comunión es lo que esta generación ha cambiado por urgencias pasajeras. Hay un dolor en el corazón del padre cuando observa a sus hijos correr sin detenerse a escuchar. Y hay un peso que cae sobre este momento, porque sabes que tú también fuiste parte de esa carrera frenética, apurado por resultados, aplausos, visibilidad, productividad, todo menos altar, pausa pesada, y el cielo pesa, pesa porque te ama, pesa porque te llama, pesa porque te confronta. Y en ese peso no hay condenación, sino un despertar que arde sin llamarada visible, pero arde igual. Como escribió Watchman Nee, la oración no es preparación para la batalla, la oración es la batalla misma. Y ahí entiendes que lo que dejaste caer no fue solo disciplina, fue territorio. La confrontación que llega ahora no es para herirte, es para reordenarte. El espíritu no te acusa, pero te muestra cómo te alejaste del diseño. Te revela cómo te habituaste a pequeños desvíos que, sumados, te llevaron a un lugar seco. Pregunta que atraviesa: ¿cuándo fue la última vez que tu oración no buscó resultados, sino comunión? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin prisa, sin negociación, sin checklist espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma ardió sin público, sin escenario, sin necesidad de aprobación? Pausa breve, porque estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan sinceridad. Aquí ocurre el microclímax que divide este bloque. Tu espíritu reconoce que no perteneces a la generación de consumo. No fuiste creado para sobrevivir con brasas prestadas, ni con experiencias de ayer. Fuiste creado para cargar altar, para sostener fuego, para encender territorio. Y esa revelación te sacude porque es más grande que tus excusas, más profunda que tus rutinas, más intensa que tu cansancio. Te recuerda que dentro de ti hay un diseño que no desapareció, aunque se haya cubierto de polvo. La brasa en ruina deja de ser símbolo de derrota y se convierte en memorial profético. Así estabas cuando Dios decidió llamarte de vuelta. No cuando estabas fuerte, no cuando estabas firme, no cuando estabas brillante, sino en ruina. Y aún así, Él te miró con ternura. Según afirmó Watchman Nee, Dios no escoge lo que brilla, escoge lo que se rinde. Y eso convierte esta confrontación en redención anticipada. Lo que estás sintiendo no es culpa, es invitación. Invitación a dejar la generación del consumo espiritual y volver a ser parte de la generación del altar. Invitación a mirar la brasa en ruina y creer que puede volver a encenderse. Invitación a reconocer que tu vida de oración no murió, solo se durmió. Y el que despierta una brasa puede despertar una generación entera. Algo está a punto de levantarse en ti, algo que el infierno no podrá detener. Mantente aquí, el renacer se aproxima. La brasa que antes estaba caída y luego en ruina, comienza ahora a levantarse con un resurgir tan suave que casi pasa desapercibido. No es un estallido, no es un milagro ruidoso, no es una escena dramática, es un pulso, un latido tibio que anuncia que algo vuelve a vivir dentro de ti. En este tramo, Dios no viene como juez que señala, sino como padre que inclina el rostro, toma la brasa con sus dedos y la protege del viento que intenta apagarla, porque el Padre no sopla para extinguir, sopla para encender. Como proclamó Watchman Nee, Dios nunca rechaza al que se acerca con debilidad sincera, y de repente entiendes que tu fragilidad nunca fue un obstáculo para Él, sino la puerta exacta por donde decidió encontrarte. La brasa resurge, y con su resurgir también se despierta algo en tu memoria espiritual. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tu alma ardió con un fuego que no podías explicar? ¿Recuerdas la pureza de una oración sin máscaras, sin estrategias, sin fórmulas, solo hambre?
Recuerdas cómo el cielo respondía a una simple frase tuya porque tu espíritu estaba alineado, limpio, sensible. Ese recuerdo no viene para avergonzarte, viene para llamarte de vuelta. Según enseñó Watchman Nee, el Señor restaura primero la comunión antes de restaurar la fuerza. Y esto es precisamente lo que sientes ahora, una ternura que te reconstruye desde adentro. Hay un movimiento precioso en la forma en que la brasa vuelve a despertar. Es humilde, no exige, no presume, no se impone, simplemente comienza a respirar. Y esa respiración, espiritual, profunda, silenciosa, cambia la atmósfera alrededor. De pronto, lo que parecía imposible hace unos capítulos de tu vida, ahora se siente cercano, casi inevitable. La oración vuelve a ser hogar, no carga, vuelve a ser descanso, no obligación, vuelve a ser comunión, no desempeño. Y en ese regreso, la brasa se convierte en un testigo fiel de la misericordia divina. Pausa, sagrada. Un silencio cálido cae sobre tu alma, como si el cielo te envolviera en un abrazo que no habías sentido en años. La ternura del Padre se revela justamente donde menos lo esperabas. Tú habrías pensado que Dios vendría con reproche, con exigencia, con disciplina severa, pero no. Él viene como quien levanta una vida con delicadeza, cuidando no lastimar lo que ya está sensible, y aunque no lo digas, algo dentro de ti empieza a aflojarse, como un nudo que se desata sin dolor. Como escribió Watchman Nee, la restauración de Dios siempre comienza en lo profundo, nunca en lo superficial, y lo profundo es exactamente lo que el Padre está tocando ahora. La brasa resurge, y con ella, tu identidad empieza a resurgir también. No la identidad basada en rendimiento ni en ministerio, ni en logros, ni en percepción ajena. Una identidad basada en el simple hecho de que eres hijo. Hijo buscado, hijo esperado, hijo amado. Y es imposible que una brasa sostenida por manos tan fieles permanezca apagada. El resurgir no es solo fuego, es pertenencia. Aquí aparece el microclímax de este bloque, un instante invisible donde tu alma decide creer que sí, que puede volver a arder. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque tengas disciplina impecable, sino porque Él tiene una fidelidad que no falla. No porque merezcas el fuego, sino porque fuiste diseñado para Él. Y así, en esta revelación íntima, la brasa comienza a emitir un resplandor pequeño pero constante, suficiente para anunciar que lo antiguo está quedando atrás. Hay una frase ancla que nace en este momento: el que revive una brasa, revive un destino. Guárdala, escríbela dentro de ti, porque esta verdad será la columna del bloque final, donde la brasa ya no será solo resurgida, sino viva, encendida y desafiante frente a todo lo que alguna vez intentó apagarla. La brasa que un día se insinuó, que luego cayó, que después quedó en ruina y más tarde resurgió con ternura, ahora se alza encendida, viva, completa, como un testigo ardiente de lo que Dios hace con aquello que el infierno declaró terminado. No es una llama tímida, es una luz firme, con carácter, con propósito, con memoria. Una luz que sabe de dónde fue levantada y por eso mismo no se negocia, no se explica, no se excusa. Se enciende, se sostiene, se ofrece, porque cuando Dios sopla sobre una brasa, el resultado nunca es un susurro, es un clamor. Como declaró Watchman Nee, la vida que viene del Espíritu no necesita ser forzada, solo necesita ser obedecida, y esta obediencia es la que comienza a latir dentro de ti con urgencia eterna. La brasa encendida ya no teme la noche, la confronta, ya no teme su propia historia, la redime, ya no teme su fragilidad, la consagra, porque no se trata de un fuego emocional ni pasajero, sino de un fuego que ha sido procesado por la humildad, purificado por la ruina, afirmado por el Padre y ahora desplegado por la gloria. Y mientras arde, algo en ti comienza a percibir la dimensión final de esta palabra. Tu oración ya no es un susurro dirigido a un cielo distante, es un decreto que desarma tinieblas. Según enseñó Watchman Nee, el creyente que ha muerto al yo
Es un instrumento que el infierno no puede manipular, y en este instante sientes cómo esa verdad te envuelve por completo. La brasa está encendida. Lo sientes en tu pecho, lo sientes en tu respiración, lo sientes en el modo en que tu alma se inclina sin miedo. Y ese encender no te llama solo a experimentar a Dios, sino a decidir por Él. Este es el clamor final, el momento donde la eternidad roza tu espíritu con un filo que no hiere, pero sí despierta, porque ahora entiendes que la oración que humilla al infierno no nace en la fuerza, ni en la perfección, ni en la exhibición. Nace en la entrega profunda, en la dependencia total, en la sinceridad absoluta. Como escribió Watchman Nee, la oración eficaz siempre nace de un espíritu quebrantado y en paz, y esa paz que estabas buscando desde hace tanto, por fin empieza a envolver cada esquina de tu interior. La urgencia aumenta, no como presión humana, sino como soplo del cielo. Es un llamado que no te empuja, te atrae, un llamado que no exige, ilumina, un llamado que no amenaza, consagra. La brasa encendida te invita a vivir desde una decisión eterna, no desde una emoción pasajera. Te invita a abrazar una vida de oración que no sea intermitente, sino continua, no sea superficial, sino profunda, no sea rutinaria, sino ardiente, porque ahora sabes que cada vez que oras con entrega real, el infierno se inclina, retrocede, pierde territorio, y lo hace no por tu habilidad, sino por el fuego que te sostiene. Este es el momento decisivo. La brasa encendida se convierte ahora en altar, y ese altar se convierte en voz, y esa voz se convierte en destino. Pausa sagrada. Cierra los ojos del alma por un momento. Escucha el latido del espíritu dentro de ti. Siente la autoridad que brota cuando alguien que estuvo en ruina ahora arde sin miedo. Siente el peso de la gloria que te envuelve, no para aplastarte, sino para enviarte, porque este fuego no te pertenece solo a ti, pertenece a todo aquel que Dios tocará a través de tu vida. Si esta palabra atravesó tu espíritu, escribe ahora mismo en los comentarios. El altar vive, y si sientes que este fuego debe alcanzar a alguien más, suscríbete ahora a Sermones Proféticos, porque aquí no se consume contenido, aquí se enciende destino, y el cielo sigue hablando.